noche más oscura, ahí estás tú, ahí estás tú. Cuando no encuentro la salida, ahí estás tú, ahí estás
Por muchos siglos, el enemigo de la Iglesia ha trabajado para que ella se encuentre desenfocada de los principios de la palabra de Dios y de los objetivos del reino de Dios en esta tierra. Ha hecho un esfuerzo descomunal, haciendo que por algunos momentos de la historia los cristianos pierdan los objetivos espirituales. Pasando tal vez los años, los cristianos estaban siempre en la misma posición. Es como lo usamos a menudo esta ilustración de aquel que repite y repite y repite el año, está sentado siempre en el mismo banco, nunca puede pasar de nivel. Pues ha sido la intención de Satanás que esto suceda dentro de la iglesia, que los cristianos nunca alcancen un nuevo nivel, que siempre estén al menos donde estuvieron. Y esta es una de las artimañas del enemigo. Otra fue la división dentro de la iglesia a través de clases sociales, una clase ejecutiva, dirigente, otra clase que no tiene ningún tipo de inferencias dentro de la iglesia. Esto ha creado una gran división, ha formado ideas inadecuadas donde alguien propuso dividir lo sagrado de lo profano o hablar de cosas que son santas y no santas. Las santas son aquellos que se dedican a hablar o a llevar adelante la religión, y las no santas, bueno, las hace la gente que participa de las reuniones y nada más que eso. Es una gran división tremenda que ha venido sobre la iglesia. Pero sobre todo y lo peor de todo es cuando comienza a haber religión sin Dios. Esto creo que es la expresión máxima de la degradación espiritual. Religión sin Dios, donde a Dios hay que reemplazarlo por otros elementos, como la tradición, la historia o cuántas cosas más pueden llegar a estar incluidas dentro de esto. Es una triste y lamentable historia la que la Iglesia ha escrito en algunas etapas. Pero quiero ir a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos enfocarnos? ¿Cómo es la iglesia? ¿Qué fe tiene que tener la iglesia para mantenerse unida? Me gustaría que podamos leer el libro de Romanos en el capítulo 15, desde el versículo 1 al 6. Allí vamos a encontrar el consejo de Dios para todo esto. Y dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la característica que tiene que distinguir a la iglesia. Una iglesia unida y una iglesia creciente. Así que dediquémonos por unos minutos a indagar un poco este pasaje que acabamos de leer y descubramos algunas actitudes que por medio de nuestra fe debemos promover para el bien y el beneficio de la iglesia. Lo primero de ellos está en el versículo 5, como hemos leído recién. Si ustedes quieren volver a leerlo junto a mí, lo repetimos. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Quiero subrayar esta expresión: un mismo sentir. Un mismo sentir.
Jesús, hablando del reino de las tinieblas, nos mostró un principio importantísimo, muy importante que no puede usted dejar de conocer. En Lucas 11:17 Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Esta es una ley espiritual e universal y se aplica para cualquier área de la vida, para cualquier situación de su vida. Esta ley se puede aplicar. ¿Qué es lo que ocurre cuando no hay un mismo sentir en el cuerpo? En su cuerpo, en mi cuerpo o en el cuerpo de cualquier persona. Bueno, le podemos poner un nombre, se llama enfermedad. Hay en nuestro ser, en nuestro cuerpo, una fuerza propia, inherente a la vida, que se llama homeostasis, para mantener el equilibrio. Y esa fuerza interior habrá de luchar contra fuerzas externas que quieren atacar el cuerpo. En esa lucha podríamos decir que es el periodo de la enfermedad. Un invasor está atacando. Bueno, hoy ya tenemos bastante información acerca de lo que es esto a través de la pandemia y no hace falta mucho hablar de ella, ya sabemos todos bien de qué se trata. Cuando el invasor quiere llegar y tomar el cuerpo de una persona, se desencadena una enfermedad. Una fuerza que intenta mantener el equilibrio propia de la vida y la fuerza invasora que quiere destruir y romper ese equilibrio. Pues bueno, justamente esto es lo que debemos de combatir. La confusión y el desorden muchas veces dentro de una institución produce enfermedad y nosotros sabemos que la enfermedad es conducente a la muerte. Hay algo que usted hace todos los días cada vez que se sienta a comer un plato de comida, no importa cuál sea. Usted se sienta y aplica este principio que les voy a decir, que es un refrán también muy común, muy utilizado en nuestra sociedad, que es divide y triunfarás. ¿Cómo usted puede triunfar frente a su plato de comida? Pues dividiéndolo. Para eso tiene un cuchillo, tiene un tenedor, donde va a ir cortando esos trozos, porque imaginemos cualquier comida, pero imaginemos tal vez una comida sólida, que es necesario dividirla en trozos pequeños y luego de dividirla todavía la introducimos en nuestra boca y en nuestra boca se comienza el proceso de la digestión a través de la masticación. Todavía lo dividimos en trozos más pequeños. Bueno, esta es la manera de triunfar sobre el plato de comida. Divídalo para triunfar. Bueno, Satanás ha utilizado esto sobre la iglesia. La ha dividido en muchos momentos de la historia. Ha creado divisiones dentro de los mismos cristianos. Pero qué bueno es poder reconocer que esto es una realidad. Por eso la palabra de Dios exhorta, o sea, le llama la atención a todas las personas de fe a que tengan un mismo sentir, como nos decía Romanos 15:5. Pero quiero ir a un libro más antiguo que Romanos, es el libro de los Salmos, para leer el Salmo 133. Si quiere acompañarme, lo vamos a tener en pantalla. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 3. ¿Qué nos dice el Salmo 133 del 1 al 3 acerca de un mismo sentir, acerca de la unidad? Dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Escuchó bien? ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? Cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Por eso Romanos nos dice que tengamos un mismo sentir.
que podamos sentir todos lo mismo. Versículo 6. Lo podemos leer también. Es muy interesante lo que nos dice. ¿Para qué? Dice así: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segundo elemento que puede aportar nuestra fe, una fe cohesiva, una fe que viene a ser como un pegamento que nos une a todos los que hemos creído en Él, en el Señor Jesucristo. Es tener unanimidad, no solo un mismo sentir. El sentir es algo interno, es una sensación, pero ahora habla de algo práctico, de estar verdaderamente unidos. La unanimidad nos va a llevar al conocimiento y al acuerdo de los unos con los otros. Es lo que está sufriendo la Argentina desde hace mucho, mucho tiempo atrás, la grieta. La grieta la vemos en muchas áreas de la sociedad argentina. Tal vez la más grande, la más visible hoy día, se encuentra en el concepto político, los de un bando y los del otro. Una grieta que es necesaria cerrar para que a la Argentina le vaya bien. Es necesario olvidar las banderas políticas, que fueron las que crearon la grieta, y pensar en unidad, como la palabra de Dios nos dice, porque esto también es aplicable a un país, es aplicable a una familia, es aplicable absolutamente sobre la iglesia y sobre cualquier grupo humano. Es ser de un solo ánimo, eso quiere decir unánimes, un ánimo. Y la palabra ánimo es hálito, es alma, es vida. No vidas divididas, sino vidas que estén trabajando juntas. De esto se trata la iglesia. Dios se agrada en la unanimidad y la bendice. Usted fue concebido por la unanimidad. Sí, así fue. Dos células humanas que se unieron, llamadas gametos, cada una con la mitad de la información genética que usted tiene, se unen para conformar todo su genoma. Allí Dios envió su bendición, porque a esa unión de dos células microscópicas, vamos a llamarle insignificantes, aunque son muy significantes porque en esa unión está la vida humana. Y eso lo tenemos que reconocer desde la ciencia, absolutamente desde la ciencia, que esa unión microscópica que algunos hoy prefieren ignorar, ya se llama vida humana. Y Dios bendice la vida humana otorgando un alma. Es nuestra esencia. Usted es un alma que fue otorgada en el momento de la concepción. Por eso decimos que Dios bendice la unanimidad. Lo hace aún desde este aspecto tan pequeño, pero tan importante para lo que usted es, para lo que nosotros somos como personas. La promesa del Espíritu Santo nos cuenta el libro de los Hechos que iba a venir sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto mientras cumplan algunas condiciones. Primero tenían que quedarse en Jerusalén, nos dice el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 4, estaban juntos en la ciudad de Jerusalén. Tenían que estar en una actitud de espera, pero por sobre todas las cosas tenían que estar unánimes. No podían estar divididos entre sí mismos, pensando acerca de cosas diferentes. No. Su pensamiento tenía que ser uno, tenía que ser único y todos tenían que buscar eso que Jesús les había prometido. La unción de Dios, la venida del Espíritu Santo que sellaría a la iglesia dándole ese primer impacto inicial que ya marcó desde aquel momento a por lo menos 3.000 personas que creyeron en ese mismo día. Es que Dios no puede moverse ni habitar en la desunión, es imposible. Estamos proyectando ya volver
a los cultos presenciales. Porque, bueno, ahora entendemos que las leyes se han puesto de acuerdo, los municipios y el gobierno han entrado ya en un mismo lenguaje donde podemos saber que hoy es seguro poder hacer reuniones presenciales. Sin embargo, esperamos que todos puedan venir, pero hay una gran pregunta. ¿Será que vendrán todos? ¿Cómo será esta nueva iglesia después de 1 año y medio de aislamiento? ¿Cómo resultará todo esto? Nosotros esperamos que todos puedan participar, pero para algunos esta etapa ha sido una etapa de disociación. Para algunos esta etapa ha servido para alejarse de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de la comunidad local. Tal vez el enemigo en algunos haya ganado esta batalla. Nosotros estamos en oración sabiendo y pidiendo a Dios de que sea de una manera totalmente diferente y que en este reencuentro podamos volver a vernos la cara nuevamente como lo hacíamos hace un tiempo atrás. Pero el enemigo prefiere que la iglesia viva en consorcio. ¿Por qué digo en consorcio? Bueno, si usted forma parte de un consorcio, vive en un edificio, usted sabe que las reuniones de consorcio son solo para resolver problemas. Nunca se hacen para disfrutar de la amistad. El diablo quiere mantener a la iglesia en consorcio, solo unirla para que resuelvan problemas, para que discutan y nada más que para eso. Pero Romanos capítulo 15, versículo 6 nos dice que Dios quiere unidad. Dios quiere que la iglesia sea unánime. Pero hay algo más que nos ofrece el versículo 6. Nos dice, si quiere leerlo junto a mí nuevamente, dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una actitud de adoración. Por medio de la fe, esta fe cohesiva, podemos también promover una actitud de adoración a Dios, glorificar a Dios. O sea, en nuestra vida darle el primer lugar. Dios siempre tiene el primer lugar, pero ahora es en mi vida donde tengo yo que darle el primer lugar a Dios. ¿Dios tiene el primer lugar en su vida o Dios es solo como esos remedios del botiquín que se lo usa solo cuando se lo necesita? Mire, creo que Dios es mucho más importante que cualquier remedio. Dios no tiene que estar en un botiquín de su casa. Dios tiene que estar en su corazón. Y Dios tiene que ser parte de cada día de su vida. Porque solo se puede glorificar a Dios cuando uno está en armonía consigo mismo y con su entorno. Necesitamos adquirir esta cualidad, estar en armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno. Esto es un acto absolutamente corporativo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y debe ser también practicado, obviamente, desde la individualidad de cada uno. La unidad y la adoración deben ser parte de su vida, para que luego, cuando la iglesia se reúne, esta unanimidad pueda sentirse y experimentarse de manera práctica. Salmo 22, 23, mire lo que nos dice. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Esto es lo que espiritualmente la iglesia tiene que alcanzar por medio de la fe. Claro, la religión al no poder promover un verdadero culto espiritual, tiene que reemplazar estos principios espirituales con algo. Necesita reemplazarlo y lo reemplaza probablemente con lo más fácil que se puede reemplazar, que es el ritualismo. Es una práctica
respetuosa, pero tal vez carente de sentido espiritual. Simplemente para guardar protocolos, simplemente para formar una unidad dentro de lo que es la estructura. Y nada más que eso. Lamentablemente millones de personas viven de esta manera, practicando rituales que nunca lo van a conducir a nada espiritual. Tal vez servirá para dar una imagen o simplemente para calmar la conciencia, pero que no ayudan de ninguna manera a la vida espiritual. Dios espera que todos estemos sujetos a Él, con nuestro corazón, de manera absolutamente voluntaria. Esto no es forzado, esto no es porque alguien me obligue, ni alguien le obligue a usted. Es absolutamente voluntario. Quienes desean adorar a Dios lo deben hacer de todo su corazón. ¿Qué es lo que nos distingue como iglesia entonces? ¿Cuál es una de las características fundamentales de la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre cualquier asociación humana? Porque la iglesia es una asociación humana, pero hay algo que la tiene que distinguir. ¿Sabe qué es? La adoración a Dios. De hecho, la iglesia es el conjunto de personas que se dedican a adorar y a servir a Dios. Luego, bueno, a través de la historia, alrededor de esto se le ha fabricado la religión y la hemos sellado con los templos. Pero la verdadera fe no necesita ni un templo ni un lugar específico. Como Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, los verdaderos adoradores no adoran ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén, lo adoran a Dios en espíritu y en verdad. Este ha sido un tiempo muy importante, que al no habernos visto, cada uno tuvo que proveer su propia adoración. Gracias a Dios hemos podido contar con los medios tecnológicos como este para ayudar a la iglesia de Cristo a que no pierda su adoración. Pero después está la responsabilidad personal. Primero de conectarse a las redes para poder orar juntos como lo hacíamos y lo seguimos haciendo todos los días de la semana a las 20 horas, o en algunos días como estos donde nos encontramos a través de la plataforma YouTube para poder escuchar la palabra del Señor. Bueno, es una responsabilidad personal de cada uno. Cada uno deberá buscar su momento de adoración y su momento espiritual de estar conectado con Dios. Por lo tanto, si en la iglesia no hay adoración, es una simple reunión de amigos. Si en la iglesia no hay adoración, es como un club o una asociación civil y nada más que eso. Pero la adoración a Dios es lo que transforma a ese grupo humano en la iglesia. Así que la iglesia no tiene que dejarse dominar por las circunstancias. La iglesia no depende de los gobernantes de turno. La iglesia no está sujeta necesariamente a las condiciones sociales. La iglesia no depende de la economía de los hombres. La iglesia depende de Dios, de los recursos que Dios tiene, de cada uno de los recursos que Dios puede proveer a los hombres. Por eso han pasado más de 2000 años y la iglesia sigue viva y lo seguirá por siempre hasta que Cristo la venga a buscar y la retire de esta tierra. Pero qué interesante es formar entonces parte de la iglesia. La iglesia se mantiene unida por una fe que, como bien la nombré, es una fe cohesiva. Es un gran y fuerte pegamento que provee de algunas actitudes que todos nosotros debemos de buscar, porque somos parte de la iglesia. Si usted creyó en Jesús, si usted se arrepintió de sus pecados, si usted vive tomado de Dios, y hace caso de los principios de la palabra de Dios, usted es parte de la iglesia. Usted conforma parte del cuerpo de Cristo. Así que la iglesia tiene una actitud propia, sujeta a la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos juntos, promoviendo la unidad de esta manera?
antes de volver a vernos directamente. Esto es una forma ya de comenzar esa promoción de la unidad. ¿Por qué no oramos juntos entonces? Yo le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, si quiere arrodillarse y tiene usted esta costumbre y lo puede hacer, pues hágalo. Pero oremos juntos unos momentos. Bendito Señor Jesús, gracias te damos por esta palabra de unidad, donde la fe nos llevará a mantener la unidad. Señor, en todos estos meses hemos hablado acerca de la fe. Nos hemos dedicado a aprender de la fe y la hemos observado desde todos los ángulos que hemos podido. Señor, que esa fe nos ayude ahora a mantenernos unidos. Que ninguna pandemia, que ninguna ley, que ninguna situación haga que la iglesia se divida. Por el contrario, que la iglesia verdadera se mantenga unida, en unidad espiritual, unánimes, en un mismo sentir, en unidad como Dios lo desea, adorando su nombre. Señor, y hoy adoramos tu nombre y te agradecemos por esta palabra que ha venido a nuestro corazón. Sé que tu espíritu, tu buen espíritu ha hablado a las vidas y que tú pondrás, Señor, en cada uno el sentir de tu espíritu. Bendice, Dios, a tu iglesia en esta tierra. Bendícela y que siga siendo siempre un instrumento de paz, que siga siendo siempre luz y sal, Señor, para aquellos que no te conocen. Bendice a cada cristiano, a cada mujer, a cada hombre, a cada anciano, a cada niño. Señor, que ha creído en ti, que siempre pueda promover la unidad. En el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos, sabiendo de que tú nos guardas del mal, que nos libras del maligno. Gracias, Jesús, por todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga muy ricamente y les envío un gran abrazo, un cálido abrazo en este día.